Formación debido a cargas externas, esfuerzos mecánicos, térmicos y ley de Hooke. Un esfuerzo es el resultado de la división entre una fuerza y el área en la que se aplica. Se distinguen dos direcciones para las fuerzas, las que son normales y las que son paralelas. Una dirección normal se representa con sigma. Una dirección paralela se representa con tau. Esta se puede representar en las unidades de kilogramos sobre milímetros cuadrados o kilogramos sobre centímetro cuadrado. Una dirección normal es la que representa un esfuerzo de tracción cuando apunta hacia afuera de la sección. Una dirección paralela es la que representa un esfuerzo de corte. Entre los principales esfuerzos mecánicos está la tracción, compresión, flexión, cortadura y torsión. El esfuerzo que está sometido a un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a estirarlo, aumentando su longitud y disminuyendo su sección. Aquí está la fuerza 1 y la fuerza 2. Están opuestas. La compresión es el esfuerzo que está sometido a un cuerpo por la aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto y tienden a comprimirlo, disminuyendo su longitud y aumentando su sección. La flexión es el esfuerzo que tiende a doblar el objeto. Las fuerzas que actúan son paralelas a las superficies que se obtienen en el objeto. Aquí, por ejemplo, la fuerza está en el punto medio y hace que se contraiga y eso hace la elasticidad. Esfuerzo que tiende a cortar el objeto por la aplicación de dos fuerzas en sentidos contrarios y no alineados. Torsión, esfuerzo que tiende a retorcer un objeto por aplicación de un momento sobre el eje longitudinal. De la invención de un volante. También descubrió que cuando una fuerza F actúa sobre un resorte, produce un alargamiento, ya sea S o X, que es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada. Aquí la fórmula general: F es la fuerza, K es la constante y X es el alargamiento. La F la vamos a representar en newtons. X es el alargamiento, que puede presentarse en metros, centímetros o en el sistema inglés, que son pies. Y eso nos lo dan unas tablas, igual que el constante de proporcionalidad, va dependiendo del material que se le aplique la fuerza. Un ejemplo tenemos que dice: ¿cuál es la magnitud de la fuerza que comprime 60 centímetros si ésta tiene una constante de proporcionalidad de 280 newtons sobre metros? Aquí los datos tenemos: la fuerza no la conocemos, X, que es el alargamiento, son 60 centímetros y la constante son 280 newtons sobre metros. Aquí la fórmula la aplicamos directamente, que es F es igual a K por X. La sustitución dice que son los 280 newtons sobre metros por el alargamiento, que son 60 centímetros, pero lo debemos de convertir a metros porque si no se tiene que ocupar otro tipo de medidas o de unidades. Y aquí está la conversión: 60 por 1 entre 100, centímetros y centímetros se anulan y queda metros, y ya se puede sustituir 280 newtons por metro por 6.6 metros, y esto es igual a 168 newtons, y aquí se anula este y quedan newtons, y eso es todo. De movimiento rectilíneo a cuya traslación sea en una línea recta. Una trayectoria recta sometida a una aceleración constante. En este movimiento la velocidad es variable, nunca permanece constante, pero al contrario, la aceleración sí es constante. La aceleración, la variación de velocidad con respecto al tiempo, se puede ser un cambio de rapidez. La velocidad inicial se representa en metros sobre segundo, al igual que la final. La aceleración es en metros sobre segundos cuadrados. El tiempo es en segundos. La distancia es en metros. En dirección hacia el sur, un tren viaja inicialmente a 16 metros sobre segundo.
Si recibe una aceleración constante de 2 metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué tan lejos llegará al cabo de 20 segundos? ¿Cuál será su velocidad final en el mismo tiempo? Tenemos los datos que nos da el mismo problema y ya sabemos que la velocidad inicial es 16 metros sobre segundos. Entonces vamos a usar la fórmula de distancia para sustituir los 20 segundos, que quedaría distancia es igual a 16 metros sobre segundos por 20 segundos más un medio por 2 metros sobre segundo por 20 segundos al cuadrado. Hacemos las multiplicaciones y el resultado es de 700 metros. Para encontrar la velocidad final vamos a ocupar igual los 20 segundos que nos pide el problema. Hacemos la sustitución que queda velocidad final es igual a 16 metros sobre segundo más 2 metros sobre segundo al cuadrado por 20 segundos, que esto es igual a velocidad final de 56 metros sobre segundo. Aquí sabemos que se elimina los segundos con este. Eso es muy fácil, es muy importante recordar y poner las unidades de medida. No sé como caída libre a un cuerpo que cae desde una altura dejándose llevar por la gravedad. Sabemos que la gravedad es de 9.81 metros sobre segundo. Eso es como nuestra aceleración que siempre vamos a tener, porque va a ser una aceleración constante que ejerce al caer el objeto. Tenemos las fórmulas igual como en la vez pasada de fuerza final al cuadrado, tiempo y altura. Aquí la altura se cambia por la distancia, porque ahora es hacia arriba y no en dirección horizontal. Tenemos los datos de este siguiente problema que dice: desde la parte alta de un edificio se deja caer una pelota. Si tarda 3 segundos en llegar al piso, ¿cuál es la altura del edificio? ¿Con qué velocidad impacta contra el piso? Vamos a ocupar la fórmula de velocidad final y es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Sabemos que la velocidad inicial en estos ejercicios de caída libre es 0, porque pues obviamente no tiene una velocidad desde que cae. Y ya sustituimos todo, que ya sabemos que gravedad es una aceleración que tenemos constante, que es 9.81 metros al cuadrado, por los 3 segundos que tarda en llegar al piso. Nuestro resultado final de la velocidad final es 29.43 metros sobre segundo. Vamos a calcular la altura del edificio, que es velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Sabemos que esto es 0, que tenemos 3 segundos que tarda en llegar al piso, más un medio de la gravedad, que es 9.81, y por el tiempo, que son 3 segundos al cuadrado. Hacemos las multiplicaciones, se termina eliminando los segundos al cuadrado aquí, y tenemos un resultado final que es de 44.15 metros. Movimiento curvilíneo. Movimiento parabólico. Consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo A con la horizontal. Resulta de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de lanzamiento hacia arriba o hacia abajo. Tenemos un ejercicio que dice: se dispara una flecha con la velocidad de 120 km por hora, formando un ángulo de 60 grados con la horizontal. Se requiere determinar la altura máxima horizontal. Tenemos los datos: que su velocidad inicial es 120 km por hora, lo convertiremos en metros, que nos da 33.33 metros sobre segundo. Aplicará la gravedad, que ya la sabemos, y un ángulo de 60 grados. Para determinar el valor de la altura, tenemos que tener la y máxima. Esa ecuación la vamos a sustituir con los datos que ya sabemos, y nos dará como resultado el 42.46 metros. Después de eso, para obtener el valor de desplazamiento horizontal alcanzado, y con base a los datos aplicará esta ecuación y nos dará a 98.06 metros. Movimiento de cuerpo rígido, rotación y traslación. Movimiento de rotación es el movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. La velocidad de un punto del sólido es proporcional al radio de la circunferencia que describe, y su dirección es tangente a dicha circunferencia. Gráficamente se representa de la siguiente forma. Aquí tenemos la figura del movimiento de rotación. Movimiento de traslación.
Todos los puntos del sólido se mueven en trayectorias paralelas. La velocidad de un punto del sólido es la misma que la velocidad del centro de la masa. Gráficamente se representa de la siguiente forma. Aquí tenemos la figura de movimiento de traslación. Aquí tenemos un ejercicio de movimiento traslacional y rotacional combinados de un cilindro que está sujeto a un cable que va a ser un movimiento de traslación desde el punto A hasta el punto B, pero a su vez va a rotar sobre su propio eje hasta llegar al punto B. Tenemos la energía cinética que se divide en dos partes. Primero el traslacional, que es un medio de masa por la velocidad al cuadrado, más la rotacional, que es un medio de inercia por la rapidez angular al cuadrado, teniendo en cuenta que la inercia es igual a un medio de masa por radio al cuadrado y la rapidez angular es igual a velocidad por rapidez. Tenemos que la energía cinética es igual a un medio de masa por la velocidad al cuadrado más un medio por la inercia, que es un medio de masa por radio al cuadrado, por la energía angular, que es la velocidad sobre la rapidez al cuadrado. Nos da como resultado un medio de masa por velocidad al cuadrado más un cuarto, que es el resultado de la multiplicación de un medio por un medio de masa por radio al cuadrado por la velocidad al cuadrado sobre la rapidez al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un cuarto de la masa por la velocidad al cuadrado. Con eso nos da un resultado, al sumar un medio más un cuarto, de 3/4 de masa por la velocidad al cuadrado, dándonos como resultado la cinética de rotación y traslación. Teniendo eso, ponemos que la energía cinética inicial más la energía potencial inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final. Como la energía cinética es igual a 0, se pone 0 más la masa por la gravedad por la altura, que es igual a 3/4 de masa por la velocidad al cuadrado, que es el resultado que nos había dado antes. Ya no ponemos la energía potencial final, porque ya es cuando ya deja de moverse el objeto. Y como el problema nos pide la rapidez, tenemos que despejar la velocidad, que es igual a la raíz de 3/4 por la gravedad por la altura.